Este mensaje que es un poco continuar lo que la semana pasada hablábamos. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia del carácter, la formación de nuestro carácter como hijos de Dios y como siervos de Dios. Si verdaderamente queremos servirle al Señor, si queremos ser discípulos suyos, si queremos ser usados por Dios, necesitamos tener un carácter que sustente nuestros dones, nuestros dones espirituales, nuestros talentos también. Y la semana pasada hablábamos de la importancia de saber escuchar, ¿os acordáis? Saber escuchar primeramente a Dios. Como siervos de Dios tenemos que ser eh, personas que sepan escuchar la voz de su pastor. Como dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Entonces tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Pero también como siervos, para poder ministrar a los prójimos, tenemos que saber escuchar a las personas que nos rodean. Yo necesito saber escuchar a mi esposa, necesito saber escuchar a mis hijos, necesito saber escuchar a mis compañeros de trabajo para poder ayudarles, a mis hermanos. Por supuesto, si estás en liderazgo o eres pastor, necesitas saber escuchar a las ovejas también para poder ayudarlas. Y hablamos de lo importante que es saber escuchar lo que nos dicen, las palabras que nos dicen, saber escuchar las palabras que no nos dicen y saber escuchar el espíritu de la persona, ¿no? Y para eso hay que ser buen escuchador, buen oyente y dejar que las personas hablen, hablar poco y dejar que las personas hablen, porque quizá lo más difícil es detectar el espíritu de la persona, pero cuando la persona empieza a hablar, cuando tú estás con la persona al lado de ella todo el día y está hablando todo el día y tú escuchas, enseguida ves el espíritu, ves cómo está espiritualmente. Enseguida detectas, ¿no? Cómo está esa persona espiritualmente, ¿no? Y bueno, eso es parte de ser un buen oyente, ¿no? No solamente escuchar las palabras que está diciendo, no solamente escuchar las que no dice, sino también aprender a escuchar a través de lo que dice su espíritu, porque dice que de la abundancia del corazón al final habla la boca. Y por mucho que la persona se quiera restringir, si tú eres un buen oyente y estás escuchando, al final el espíritu sale y entonces puedes diagnosticar y aplicar la medicina para poder ayudar a esa persona. Amén. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y hoy otra característica indispensable si queremos servir a Dios. Y yo le pido al Señor que esto se nos revele de verdad. Yo mismo quiero más de esto. Yo estaba preparando este mensaje y me sentía muy compungido porque digo, Señor, yo quiero dar la talla en esto. Esto es tan importante, hermanos, si queremos servirle a Dios. Tenemos que amar a toda la humanidad. Y ahora fíjate que el Señor me hablaba de esto tan fuerte porque fíjate que cuando hay conflictos como la guerra de Ucrania con Rusia, cuando hay conflictos como Israel con Hamás, cuando ha habido otros conflictos también, ¿no? Eh, Antes y durante la historia de la humanidad ha habido conflictos. Yo siento que necesito conectar con el corazón de Dios, más allá de que unos tengan culpa, no tengan culpa, los otros sean culpables, no sean culpables. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios en circunstancias así es intentar discernir y percibir espiritualmente cómo está el corazón de Dios. Porque es muy fácil enseguida hacer una lectura geopolítica, una lectura política y tomar partido de un lado, del otro, es que estos tienen razón, es que estos son el pueblo de Dios y estos son tal. Pero realmente Dios ama a todos los seres humanos, a todos. Él ama a toda la humanidad. Entonces, el primer punto que me gustaría tocar es que nosotros necesitamos valorar a todo ser humano por igual. Dice Mateo 5, 46 y 48, del 46 al 48 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? ¡Guau! ¿Cómo te sacude esto, verdad? A mí me sacude.
Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, la Reina Valera dice, con tus hermanos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¡Wow! O sea, los que queremos servir al Señor, ¿cuántos queréis servir al Señor de verdad? ¿Cuántos creéis que Dios quiere hacer algo con nosotros aquí en esta tierra de Águilas? Que Dios quiere despertar un pueblo aquí en Águilas. Que Dios quiere avivar su iglesia en Águilas. Que Dios quiere, como nos prometió, que este lugar se iba a ensanchar. ¿Os acordáis? Déjame decirte algo, hasta que no se ensanche nuestro corazón, este lugar no se va a ensanchar. Pueden venir palabras y yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir conmigo o sin mí, pero en este lugar de Águilas Dios ha profetizado y se va a cumplir conmigo de pastor o con otro o dentro de 10, 15, no sé, pero sé que Dios va a cumplir su palabra. No sé con qué pueblo lo va a hacer, pero lo va a cumplir. Yo quiero que lo haga conmigo, no sé tú. Entonces, si queremos que este lugar se ensanche, tenemos que ensancharnos nosotros. Dice el proverbio, Salomón dice en el proverbio 17:5, dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. O sea, el que tiene en poco a las personas que quizá son menos que él, o no valora a todo ser humano, está afrentando a su creador. Entonces, los que queremos servir al Señor en su obra, no solamente debemos amar a nuestra familia, no solamente debemos amar a aquellos que nos caen bien, no solamente debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, sino que tenemos que tener el corazón de Dios hacia la humanidad, hacia el resto de seres, de personas, de gente que nos rodea diariamente. Y esto es un reto. ¿Sabes que todos los hombres son creados por Dios? Todos. Por lo tanto, todos deben ser amados porque Dios los ama. Dios ama a todo ser humano. Y si no tenemos suficiente amor hacia un hermano, o si tenemos ese amor hacia los hermanos, hacia los amigos, pero no tenemos ese amor por la humanidad, siento decirte que no estás preparado ni capacitado para servir al Señor. Porque amar a los hombres o demostrar amor a los hombres es una cualidad esencial para poder servirle a Dios. No podemos servir a Dios si no amamos lo que Él ama. Estás discapacitado, no estás capacitado. Y yo sé que esto es algo que tiene que interiorizarse en nosotros. Todos los que ven con ira, con desprecio, todos los que ven como un estorbo o como una molestia a las demás personas, no son aptos en absoluto para servir a Dios. Entonces tenemos que comprender que aunque todos los hombres han caído y quizá no son cristianos o quizá no conocen al Señor, aún así, aunque no conozcan al Señor, aunque estén en pecado, son objeto de la redención de nuestro Señor Jesucristo y también han sido creados por Dios. A pesar de la dureza de su corazón, en cualquier momento el Espíritu Santo les puede dar convicción de pecado y pueden venir a los pies de Cristo como un día viniste tú, como un día vine yo. Entonces Jesús vino a esta tierra y Él, fíjate que a veces es importante que entiendas esto, que esto se te tiene que revelar. Jesús vino a esta tierra y Él vino a ser un hombre. ¿Entiendes lo que quiere decir eso, no? Y cuando el resto de la humanidad, es exactamente igual que el resto de la humanidad, Jesús tuvo que crecer. Desde ser un niño, desde su nacimiento hasta la madurez, Él tuvo que crecer como un hombre. ¿Por qué? Porque Dios quiso poner en la tierra a un hombre que fuera el modelo, un hombre que fuera el representante, un hombre en donde pudiera reposar todo el propósito de Dios con el hombre. Entonces, después de que Jesús muere y resucita y asciende, ¿qué surgió del costado de Jesús? ¿Pero qué surgió? La iglesia.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia no es ni más ni menos que la formación de un hombre nuevo. O sea, Cristo sigue en la tierra a través de su iglesia. Entonces, todo el plan de redención, si tú te das cuenta, está orquestado para exaltar y para glorificar al hombre. ¿Cómo? Volviendo al hombre a Dios. Entonces, es importante que se nos revele esto, ¿no? Porque cuando tú y yo llegamos a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, el término hombre nos va a ser casi más aceptada que la expresión hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a comprender que el plan prefijado por Dios es conseguir un hombre glorioso, volvernos a Él, volvernos a la gloria que perdimos en el Edén. Entonces, a medida que gradualmente tú y yo vamos percibiendo el lugar que el hombre ocupa en el plan de Dios como punto central de su propósito, y cuando realmente vemos a Dios humillándose para ser hombre, nos damos cuenta del enorme valor que tiene el ser humano para Dios. Entonces no podemos menospreciar al ser humano. Cuando Jesús estaba en la tierra, y este es el texto alrededor del cual va a girar la enseñanza, es Marcos 10:45. Cuando Jesús estaba en la tierra declaró esto: el Hijo del Hombre. ¿El qué? El Hijo del Hombre. ¿Dijo el Hijo de Dios? Dijo el Hijo del Hombre. Vino para ser servido. O sea, no vino para ser servido. Perdón. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el Hijo del Hombre vino a servir a los hombres. El Hijo de Dios, Jesús, se convierte en el Hijo del Hombre en la tierra para poder servir a los hombres. O sea, que aquí es donde se nos demuestra la actitud del Señor Jesús para con la humanidad. Y esto es lo que yo anhelo. Y esto se nos tiene que hacer una revelación. Yo anhelo ser hijo de Dios para amar a Dios y para relacionarme con Él, porque en Él encuentro la fuente de todo lo que soy. Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Pero también quiero ser hijo de hombre para servir al prójimo. Esa es la actitud correcta. O sea, Jesús nunca dejó de ser hijo de Dios, pero fue hijo de hombre para servir a los hombres. Entonces, muchos que trabajan para Dios tienen una grave deficiencia, porque carecen por completo de amor por el hombre y por la humanidad. Hay mucha gente, y yo lo he visto incluso dentro del ministerio, que aman lo material, usan a las personas en lugar de amar a las personas y usar lo material. Hay mucho, por desgracia, liderazgo que está en el pastorado por la lana y no por las ovejas. Entonces, a estos les falta respeto, les falta el respeto adecuado por los hombres y también el conocimiento del valor del hombre, el valor que el hombre tiene a ojos de Dios. Entonces, muchas veces nos hemos conformado, muchos se conforman y se sienten bien porque aparentemente han aprendido a tener un poco de amor por los hermanos con los cuales estamos. Y no por todos, que eso es otra. Estamos en la iglesia y no somos capaces ni de amar a algunos hermanos. Parece que nos molestan, parece que nunca viene bien. Estamos con el yoísmo, con el egoísmo, y eso es terrible, ¿verdad? Pero imagínate, si no somos capaces de amar a los hermanos en Cristo, imagínate a los que no son hermanos, ¿no? Y antes de conocer a Cristo, menos aún, porque antes no amábamos a nadie nada más que a nosotros mismos. Pero ahora, como somos cristianos, pues podemos mostrar nuestro amor hacia, por lo menos, algunos hermanos con los que convivimos. Pero déjame decirte que esto no es suficiente. Si queremos que este lugar se ensanche, si queremos ver almas a los pies de Cristo, eso no es suficiente. Necesitamos, y yo le pido a Dios que despierte esto en mí, que despierte esto en ti, hermano. Necesitamos que Dios ensanche
nuestro corazón tanto que lleguemos a ver a todas las personas y que lleguemos a amar a todas las personas y a valorar a todas las personas como debemos. Entonces, el hecho de que tú y yo tengamos éxito en nuestro futuro trabajo para Dios depende principalmente de nuestra actitud con respecto al valor del hombre. La profundidad de nuestra obra va a ser medida por nuestro interés y nuestros sentimientos hacia los hombres. Y cuando digo interés, no me refiero a un interés por 2 o 3 personas que nos caen bien. Hablo de nuestro interés por el hombre per se. El hombre per se es el hombre en su naturaleza, por el hombre, por la humanidad. Y esto es un asunto muy importante. Entonces, el sentido primordial de la expresión de Jesús, el Hijo del Hombre vino, yace en el inmenso interés del Señor Jesús por el hombre. Fijaos si tuvo interés, si Dios tiene interés por el hombre, que Jesús se hizo hombre, siendo Dios. ¿Tú puedes entender eso? O sea, Dios, el creador de todo, se hace como una de sus criaturas. Ese fue el interés de Dios por el hombre. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es nuestro interés por el hombre? Porque si te das cuenta, yo observo que muchas veces existen personas que no despiertan nuestro interés, o que no despiertan nuestra simpatía, o que parece que nos molestan en determinados momentos. En cuanto algo molesta nuestro ritmo de vida, enseguida, no me viene y me cierro. Y no soy capaz de brindar amor. Pero tenemos que preguntarnos cuál es la actitud hacia esas personas que no despiertan nuestra simpatía o que no despiertan nuestro interés. Porque Jesús dice que el Hijo del Hombre vino. Y eso significa que Jesús tomó el lugar de un hijo de hombre entre los hombres. Significa que está interesado en el hombre, que se compadece del hombre y que se compadece también de su condición caída, que lo valora, que lo ama. Su interés en el hombre es tan grande que llega a ponerse al nivel humano y no solamente se hace humano, sino que sirve al hombre. Entonces, a mí me parece a veces tan extraño que haya cristianos que no tengan ningún interés nunca en el hombre, que vivan solamente pensando en ellos. Y me desafía tanto este mensaje que yo me dan ganas de quitarme el calzado cuando predico esto, porque digo, Señor, es que ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestro corazón a veces? ¿Estamos entendiendo la magnitud de lo que significa la expresión el Hijo del Hombre vino? O sea, que Él se hizo hombre siendo Dios y yo no soy capaz ni de pagarle una Coca-Cola a un hermano o un café porque estoy pensando en mí mismo todo el rato. Entonces, cuando no tenemos interés en las personas, es una actitud inadecuada. Es absurda que digamos que somos cristianos y no manifestemos un interés por el ser humano. Entonces, este es un elemento básico en nuestro carácter, que nosotros tengamos siempre interés por las personas. Esto quiere decir que no vamos a elegir a qué personas amar, porque eso también nos pasa, o qué personas no amar. No, debemos estar interesados y debemos amar a toda la humanidad. Jesús, como hemos visto, es nuestro ejemplo supremo en cuanto al amor por las personas. Suponte que, por ejemplo, mira, cuando vamos a un lugar, imagínate Miriam, Elizabeth o Toñi, vamos a un lugar. O mañana, por ejemplo, que vamos los hombres. Vamos a juntarnos allí en un lugar que hemos alquilado y que va a haber muchas cosas que hacer. Entonces, fíjate, el amor cómo se manifiesta. Vamos allí y vamos a ese lugar y tenemos que ir con la mentalidad de servir. No con la mentalidad de ser servido. O sea, alguien que ama llega allí y no llega con una mentalidad de ser servido, sino con la mentalidad de servir. Entonces esa es la actitud correcta. Igual que si somos enviados a cualquier sitio, a cualquier lugar, nosotros siempre tenemos que tener la actitud no de que nos sirvan, sino de servir. Y si tenemos esa forma de pensar, nuestra forma de actuar va a ser la correcta, nuestra posición y nuestra función van a ser la correcta también. Seremos como Jesús, estaremos reflejando al Hijo del Hombre. ¿Entiendes, verdad?
Entonces siempre debemos recordar que como siervos de Dios no debemos guardar nuestro amor en un rincón hasta que aparezca la persona adecuada o hasta que aparezcan los hermanos adecuados porque este hermano me cae mejor o porque el otro hermano no me cae bien o porque no me viene bien o porque me molesta ahora en este momento de mi vida. Entonces, todos los que viven así son esos que retienen su amor y son incapaces luego de llevar a cabo la obra de Dios. Debemos tener amor y compasión no solamente por los hermanos que nos caen bien, sino por todos los hombres en general. Juan 3:16 deja claro que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que todo aquel que confiese, que crea en Él, sea salvo y tenga vida eterna, ¿no? Estoy parafraseando, pero fíjate cómo comienza. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa mundo? Se refiere a las personas que viven en el mundo, incluyendo a los que no son salvos, a los que ignoran el Evangelio. Dios ama a todas las personas del mundo. Ama a cada una de las personas de esta tierra. Si no nos interesa una persona que Dios ama o si no somos capaces de amar lo que Dios ama, no vamos a poder servir a Dios. Si solamente amamos, por ejemplo, a las personas después de que se convierten, nuestra actitud es completamente distinta a la de Jesús. Porque Jesús amó antes de que las personas le recibieran. Entonces no podemos ser útiles para Dios con esa actitud. Nuestro corazón tiene que ensancharse a tal punto que sintamos que todas las personas en Águilas deben ser amadas. En Águilas y en el resto del mundo. Amén. Ahora otro punto importante es que ese amor nos tiene que llevar a servir al prójimo. La palabra prójimo quiere decir próximo. ¿Quién es mi próximo? Mi vecino, ¿no? Todos los vecinos de Águila son nuestros próximos, ¿no? Nuestros prójimos. Donde Dios nos ha plantado, la gente que nos rodea es nuestro próximo, aquel que está cerca. Entonces, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así se completa la frase del Señor Jesús en este texto que es el texto base. En otras palabras, la actitud del Señor aquí es siempre la de no buscar absolutamente nada de parte del hombre. ¿Entiendes? O sea, debemos interesarnos por los hombres, debemos amarlos, pero al mismo tiempo no debemos tener ningún pensamiento de aprovecharnos de ellos o de buscar su servicio. No debemos hacer nada que los avergüence, nada que los defraude, nada que en lo cual ellos se sientan como que estamos usándolos. No buscar que nos sirvan. La expresión mi prójimo no es simplemente una expresión. Cuando tú ves el original, significa un sentimiento. Oye, sentirte próximo, sentirte prójimo. Por ejemplo, podemos tener muchos amigos que sean nuestros compañeros en la fe. Sabemos que ellos son nuestros hermanos, que son nuestras hermanas en Cristo y tenemos un sentimiento de hermandad hacia ellos. Pero quiero que vayamos un poquito más profundo, porque vivimos rodeados de un montón de personas que no son nuestros hermanos en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿nos sentimos prójimos de ellos? ¿Tenemos ese sentimiento? Porque no podemos servir al Señor si no tenemos ese sentir. Me gusta algo que dice Watchman Nee. Watchman Nee dice, todos los que sirven al Señor son almas grandes. Tienen espacio para todos en su alma. Es decir, que sus almas son tan espaciosas que pueden abrazar a todos los hombres en su corazón. Claro, en esto hay un problema, ¿no? Porque existen muchos cristianos y siervos de Dios que no tienen ese amor por los hombres. Tenemos que saber que todos los seres humanos, incluidos nosotros, somos creados por Dios para ser prójimos. Por eso nuestros corazones deben ensancharse para amar a todas las personas a quienes Dios ha creado y para que sean nuestros prójimos. Esto significa que no debemos defraudarlos, que no debemos aprovecharnos de ellos, que no debemos buscar que por el interés te quiero Andrés, que no debemos buscar que nos sirvan constantemente, porque el Hijo del Hombre vino para ser servido. No. Para no ser servido, sino para servir. Entonces,
nosotros no tenemos que hacer nada egoístamente ni por un interés propio. Jesús nos enseña que no debemos aprovecharnos de otras personas. Por ser prójimos, no debemos buscar obtener ganancia de ellos, sino que Dios espera que nos podamos ensanchar para interesarnos por toda la humanidad. Y eso me lleva al otro punto. Amor para servir. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, es el texto que hemos empleado, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús vino por todos los hombres. Vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esto indica que el propósito de su venida es servir al mundo. El mundo tenía una necesidad especial que requería que Jesús diera su vida como rescate. En respuesta a esa necesidad, el Señor Jesucristo dio su vida. Al ser el rescate de muchos, Jesús llevó a cabo la mayor y más elevada obra de servicio. Si citamos exactamente sus palabras, debemos observar que el Señor Jesús no dijo, el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a servir. O sea, siempre su intención fue servir a la humanidad. Porque Jesús se interesa por todos los hombres, los ve como a personas a quienes amar y también a personas a quienes servir, los sirve para llenar la necesidad fundamental del hombre, la necesidad de un Salvador. Por eso da su vida como rescate por muchos. Entonces, no podemos realizar la obra del Señor simplemente predicando el Evangelio o hablando de la redención, pero faltándonos amor para servir. El hombre debe ser amado porque Dios lo ama. Entonces, si el Señor vino a servir como el Hijo del Hombre, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Servir. Mira, Jesús vino y lo primero que hizo fue servir. Primero sirvió, primero amó y después dio su vida por muchos. Primero amor, después sacrificio. Cuando nos movamos entre la gente no podemos predicar del sacrificio del Señor si no tenemos amor por ellos. O sea, tú no puedes predicarle a una persona hasta que se convierta a menos que la ame. Si no la amamos, no vamos a predicarle de la manera correcta. A menos que podamos apreciar el hecho de que todos los seres humanos son creados por Dios, no vamos a estar en el espíritu correcto para poder predicarles del amor de Dios. Primero debemos amar a los hombres antes de guiarlos al Señor. No podemos esperar que haya recibido a Cristo para amarlos. Tenemos que amarlos antes de que hayan recibido a Cristo. Jesús primero sirvió, dio o dispensó su gracia a los hombres antes de morir por ellos. Entonces, nosotros tenemos que interesarnos también por todas las personas y reconocer el valor que tienen las personas, mostrarles gracia antes incluso de predicarles. Yo creo que la predicación más efectiva es esa, que una persona se sienta amada, valorada, abre los oídos para el Evangelio. Entonces, no podemos ver a las personas como una molestia, como una carga, como una atadura. Eso es terrible, o sea, eso es horrible. Jesús fue a la cruz por esas personas que a veces sentimos que son una molestia para nosotros, pues Jesús fue a la cruz por ellas. Y si Él fue a la cruz por ellas, ¿vamos nosotros a poder amarlas o no? Quien ha sido realmente tocado por el Señor y ha comprendido realmente por qué Jesús vino a este mundo, puede percibir fácilmente que los seres humanos deben ser amados de esta manera. Los pecados de todo hombre pueden ser perdonados, todas sus debilidades pueden ser pasadas por alto gracias a Jesucristo. Y todas sus carnalidades pueden venir y desaparecer y ser erradicadas. Así que nosotros también somos pecadores, ¿verdad? Y podemos comprender la trágica historia del hombre. Por otra parte, también conocemos el valor del hombre. Jesús es el pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Lucas 15 tiene 3 parábolas impresionantes, ¿verdad? La de la oveja perdida. Fíjate que no vino a buscar porque se habían perdido 99. ¿Por qué vino? El buen pastor vino por una oveja. O sea, una oveja fue razón suficiente para ir. ¿Sabes qué?
Jesús estaría dispuesto a entregar su vida por una sola persona en la tierra. Mira esto que dice. Esto es de Spurgeon. Dale para adelante a una, Marcos. No, hay otro texto. Si solamente quedara una persona en la tierra sin convertir al Evangelio, todo el esfuerzo y dedicación de la Iglesia debería estar enfocado en la conversión de dicha persona. O sea, tú imagínate que todo el mundo estuviera convertido, que todo el mundo fuera iglesia y hubiera una persona en el mundo sin convertir, todo el esfuerzo, toda la predicación, toda la economía, todo lo que invirtiera la Iglesia tendría que estar destinado a que ese que no está convertido se convirtiera. Otra cosa que decía Spurgeon que me gusta mucho es, Charles Spurgeon dice, antes de que se ponga el sol, piensa en algún acto que lleve a la conversión de alguna persona y ejecútalo con todas tus fuerzas. Claro, está claro que Jesús ha salvado a más de uno, ¿no? Pero en lo que respecta al amor del corazón de Jesús, Él hubiera venido solamente por uno. Entonces, el Espíritu Santo es como también ahí en Lucas 15, la parábola de la dracma perdida, ¿verdad? El Espíritu Santo es como esa mujer que habla Lucas 15, que empieza a barrer su casa y busca ese trozo de plata, esa dracma, hasta que la encuentra. Y no espera a que se pierdan las otras 10 dracmas para empezar a buscar la que se perdió. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a buscar esas almas que necesitan a Jesús, esa única alma. A veces queremos evangelizar a muchos, pero Dios nos pone un alma cerca, a nuestro prójimo. En la parábola del hijo pródigo, el padre recibe al hijo pródigo que regresa, pero no espera hasta que todos los hijos se vuelvan pródigos para recibirlo. No. Él le da la bienvenida a su hijo pródigo, aunque sea el único. Así sucede también con nuestro Padre Celestial. Por eso el Señor Jesús nos muestra en estas 3 parábolas de Lucas 15 que si es necesario, Jesús hará la obra de redención, aunque sea para responder a la necesidad de una sola persona. Entonces, para servir bien al Señor, tenemos que interesarnos por las personas. Si ese interés no está en nosotros, poco vamos a hacer. Porque aunque sirvamos, mientras nuestro corazón sea demasiado pequeño como para contener a tanta gente, lo que hagamos va a ser muy limitado. Cuanto más amemos, más capacidad tendremos de hacer. Así que ese es el mensaje que quería compartiros hoy. Que tengamos ese corazón abierto, que nos interesemos por las personas. ¿Sabes? No estamos obligados a ir. ¿A qué no? Pero lo que nos motiva a entrar en contacto con la gente tiene que ser nuestro amor por ellos. Que nadie nos obligue, pero que si estamos ese amor que nos impulsa. No debemos ir porque quizá el pastor me lo ha dicho, porque estamos persuadidos, sino porque en lo profundo de nuestro corazón conocemos el valor de las personas, lo que Dios ama a esas personas. Por eso debemos guiarlos a que crean también en el Evangelio y esto debemos hacerlo mostrando el mayor interés y el mayor amor por ellos para luego tener la tarea de servirles y la misericordia de Dios sea evidente en nuestras vidas para convertirnos en siervos útiles para el Señor. Amén. Si alguien desea servir bien al Señor, este es el camino que tenemos que tener. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos inflames con este corazón, que haya en nosotros ese sentir, Señor, de amar, Señor, amar a nuestros prójimos. No solamente ser selectivos en cuanto al amor, Señor. Por supuesto, tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos, con los familiares, Señor. Pero no podemos ser indolentes con las necesidades que nos rodean constantemente. Si no tenemos ese corazón, si no entendemos, Señor, que Jesús vino y se hizo hombre porque estaba interesado en el hombre, Señor. Que nosotros haya ese interés, que nosotros se despierte ese interés para poder evangelizar, para poder amar, Señor, a aquellos que no te conocen. En medio de, por ejemplo, estas fiestas, Señor, yo veía cómo en redes sociales y en muchos sitios los cristianos están aprovechando para condenar a la gente, Señor. Pero la gente está vacía, Padre.
La gente no sabe a dónde agarrarse, es ignorante, Señor. Con todas estas guerras que también están sucediendo, aún, Señor, con gente que piensa distinto a nosotros, que tienen ideologías distintas. Son ignorantes de la verdad, Señor. Pero son creación tuya y tenemos que amar a las personas, Señor. Amar a las personas. No aprobar. No significa amar, no significa aprobar lo que hacen, pero sí amarlo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos ayudes en esto, Señor. Amén y amén. Amén. Fijaos, y termino con esto, lo que dice Watchman Nee en un libro que estoy leyendo. Dice, no debemos exhibir ninguna actitud de desprecio hacia quienes consideramos inferiores, porque muchas veces pasa eso. Debemos ir a Dios para obtener una revelación del lugar y la posición que ocupa toda la humanidad ante sus ojos. No podemos servir a Dios si no tenemos resuelto este fallo. Debemos comprender el valor del hombre, que será para nosotros una visión grandiosa y llena de gozo. Cuando percibamos cómo el Señor vino a morir por toda la humanidad, su amor hasta la muerte nos caracterizará. Podremos entrar en los sentimientos de nuestro Señor y comprobaremos la capacidad de ser amados que tienen todos los seres humanos. Solo así podremos mostrar un gran interés por la humanidad. De otra forma, no seremos aptos para trabajar para ese Dios que nos hizo a todos a su misma imagen. Amén. Sí, Señor. Bueno, que Dios te bendiga. Amén.